La corrupción política, el enriquecimiento ilegal al amparo del poder, ha tenido siempre una conducta proclive a la excentricidad, muchas veces con muy mal gusto, con desplantes de megalomanía. Y en eso podemos remontarnos al cetro, al anillo, al peculiar manto de terciopelo rojo forrado con armiño y con pequeños carcajes y águilas de oro, de Agustín de Iturbide, el fundador del país, que en su aspiración imperial intentó emular a las monarquías agonizantes ya para entonces, pues en sus fiestas palaciegas. Sin embargo, por lo breve del imperio, no le dio mucho tiempo a Iturbide para las excentricidades. Fueron efímeras como el propio imperio que ostentó. Seguro hay ejemplos de excentricidad en el poder político abundantes en el siglo XIX, pero naturalmente en el caso de Porfirio Díaz, tan europeizante, sobrevive la memoria, aunque no la casona, de la calle de Cadena, el domicilio particular del dictador, que entre sus frecuentes redecoraciones al más rico y glamuroso estilo de la época, el Art Nouveau, pues mandó realizar una sala de armas en una de sus estancias. Unos 150 metros cuadrados con muros forrados de lámina de cobre bruñido, con decoraciones en yeso y madera tallada, con acero, con cristal, con cientos de armas. Había ahí lanzas, espadas, espetones, espigardas, mosquetones, fusiles, cañones, inclusive yelmos medievales y hasta una peana para velar armas. Ese exceso en el derroche no cesó con el periodo revolucionario, y quizás el más excéntrico del periodo revolucionario, y principalmente en el callismo, fue el líder sindical Luis N. Morones, famoso por su afición a coleccionar anillos de pedrería preciosa. Quizás fue el hombre que inauguró la corrupción volcada en excentricidad también de los sindicalistas mexicanos. Fue el antecedente de la Sylvester Gordillo, de los Romero Deschamps, de los Víctor Flores y en general de los charros sindicales que todavía hay en nuestro tiempo. Para muchos, los más jóvenes, quizás sean desconocidos los episodios de la historia política, que es aún reciente, por ejemplo el de la Colina del Perro, ese complejo de 6 mansiones construidas con recursos millonarios en Coajimalpa, ahí cerquita de Las Lomas, antes de dejar la presidencia de José López Portillo. En una de las mansiones pues estaba presente el estilo medieval, en las otras 2 había ventanales de tipo colonial, eran de techos de 2 aguas, a la usanza californiana que estaba de moda, numerosas chimeneas, un gran mirador. De aquella época también, claro, pues está el Partenón del Negro Durazo en Zihuatanejo, y así podríamos continuar hasta la Casa Blanca de Peña Nieto. Todo este repaso viene a cuento por lo que acaba de revelar El Sol de México y otros diarios hace unos días sobre uno de los ranchos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Estamos hablando de una extensión nada más de ese rancho, una extensión superior a las 4.300 hectáreas, donde apenas inició su gobierno allá, se mandó construir una presa, un lago. Ahí había un aviario, caballerizas y había pista de aterrizaje. Además, destacan, pues como en los otros casos mencionados y los que usted quiera agregar, la megalomanía de quien, sintiéndose histórico, construyó efigies, puso fotografías y hasta enmarcó la camisa ensangrentada de un accidente en helicóptero que tuvo ahí en ese lugar, y bueno, donde exhibe además la cola del helicóptero. Había 1.500 cabezas de ganados, había bisontes, animales exóticos, también fieras disecadas que adornan un pabellón. Y por si fuera poco, al complejo de estas edificaciones se le suma una cueva donde mandó construir una capilla en la que, además de figuras de santos, alberga una silla que usó el Papa Francisco en su visita a Chihuahua en 2016. Según testimonios, esa silla era usada como un trono por el exgobernador.
Vaya, que estamos hablando de corrupción en su expresión más desparpajada, de la que políticos, artistas como Juan Gabriel o Luis Miguel e inclusive varios pseudoperiodistas pues conocieron, presenciaron, disfrutaron como invitados y guardaron un silencio inexcusable. Quizás ese silencio surja de la idea de la normalización, de una historia que le precede a este tipo de actos, a estos excesos, despilfarros, lujos, riqueza, manos llenas, sin reparo en el insulto que todo eso significa para los millones y millones que viven en la desgracia. Esperemos que ese caso no quede.